Nairi Torrance siempre se había considerado una mujer práctica. A sus 33 años tenía un trabajo estable como profesora de literatura en el Bridgefield College, un piso pequeño pero acogedor y lo que ella consideraba una relación segura con Dexter Ramírez. Tan segura, de hecho, que iban a casarse dentro de 3 meses. El día comenzó como de costumbre. Nairi tenía 2 clases, almorzaba con sus colegas en la cafetería de la universidad y se dirigía a casa para terminar el manuscrito de su libro sobre las escritoras del siglo XIX. No fue hasta que se puso al volante cuando se dio cuenta de que había dejado la carpeta con los capítulos impresos en casa de Dexter, donde había pasado el fin de semana. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras conducía por la ciudad. Las hojas de arce, húmedas y pesadas, cubrían la carretera con una alfombra de color rojo óxido. Nairi aparcó delante de la casa victoriana de 2 plantas de Dexter en una zona exclusiva de la ciudad. Tenía su propia llave, así que entró sin hacer ruido, con la intención de recoger rápidamente el manuscrito y marcharse. Dexter tenía que estar en el trabajo. Ocupaba un alto cargo en la empresa de inversiones familiar. Nairi no esperaba ver a nadie. La casa la recibió con silencio y penumbra. En cuanto cruzó el umbral, se quitó los zapatos empapados y salió al pasillo. Solo entonces oyó voces apagadas procedentes del estudio situado al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y una franja de luz caía sobre el parqué. Nairi reconoció la voz de Vivian, la madre de Dexter, una mujer imperiosa de postura perfecta y mirada fría. Rara vez miraba con aprobación a la prometida de su hijo. «Dexter, no queda mucho tiempo», dijo Vivian con un deje de irritación. «Solo faltan 2 meses para que cumplas 35 años. Si no cumplimos el plazo, toda la herencia del abuelo irá a parar a su estúpida fundación». «Mamá, está bajo control», sonaba nervioso Dexter. «La boda es en 3 meses, y el papeleo está hecho. Dentro de 3 meses será demasiado tarde». La voz de Vivian sonaba aterrada. «Tienes que casarte antes de tu cumpleaños. Tan difícil es acelerar el proceso, ¿o no te das cuenta de que están en juego 15 millones de dólares?» Nairi se quedó paralizada. Dexter nunca había dicho nada de una fecha límite. Al contrario, había sugerido posponer la boda unos meses, explicando que quería organizar una celebración más fastuosa. «Mamá, lo entiendo», sonaba impaciente Dexter. «Pero no puedes hacerlo tan evidente. Nairi no es tonta. Sospecharía algo si insistiera en cambiar la fecha». «Vamos», resopló Vivian. «Tienes a tu prometida en demasiada alta estima. Es una simple profesora de un barrio obrero que creció con una madre soltera. Somos los Ramírez, una de las familias más antiguas de la ciudad. Se aferra a cualquier oportunidad de formar parte de nuestra familia». Nairi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dexter siempre le había asegurado que su madre solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a ella. Ahora podía oír el desprecio indisimulado en la voz de Vivian. «No digo que sea astuta», sonrió Dexter, y su tono hizo que a Nairi se le apretara el corazón. Tenía que elegir a alguien con una educación decente y sin ambiciones. La persona perfecta para cumplir los términos del testamento del abuelo, conseguir el dinero y luego hacer borrón y cuenta nueva. Nairi cerró la boca con la palma de la mano para no delatarse. Cada palabra era como una bofetada. 3 años de relación, planes en común, sueños de formar una familia. Era todo mentira. «Ya falta poco», continuó Vivian. «El testamento del abuelo pronto dejará de pesar sobre nosotros. Te casarás con ella, recibirás la herencia y dentro de 1 año o 2 encontraremos la forma de deshacernos de este lastre». «Claro», aceptó Dexter con facilidad, «pero necesitaré que firme un acuerdo prenupcial. No quiero renunciar a la mitad de la herencia en un divorcio». «No te preocupes por eso», dijo Vivian con confianza. «Nuestros abogados han redactado un acuerdo para que ella no se quede con nada. He insistido en una cláusula que dice que, en caso de divorcio por iniciativa suya, no tiene derecho a un céntimo».
¿Y si no firma? Lo hará, la interrumpió Vivian. Dile que es una práctica habitual en las familias ricas. Presiona sus inseguridades. Siempre se esfuerza por encajar en nuestro círculo. Con manos temblorosas, Nairi se apartó de la puerta. Quería gritar, irrumpir en el estudio y denunciarlos a los dos, pero algo en su interior la contuvo. ¿Miedo, susto o instinto de conservación? Se dirigió de puntillas a la habitación de invitados donde había dejado su manuscrito. La carpeta yacía sobre la mesa, pero a Nairi no le importaba en ese momento. Su vida, su futuro, todo en lo que había creído durante los últimos 3 años acababa de derrumbarse como un castillo de naipes. El problema es, le llegó la voz de Dexter desde el pasillo, que está demasiado apegada a mí. Siempre está hablando de los niños y de las tradiciones familiares. Es algo bueno, replicó Vivian, sus voces cada vez más cercanas. Cuanto más apasionada estaba, menos probable era que sospechara que algo iba mal. Nairi miró a su alrededor buscando una vía de escape. Escabullirse por la puerta principal era imposible. Tendrían que encontrarse en el vestíbulo. Solo quedaba una cosa por hacer: salir a la terraza desde el dormitorio de invitados. Agarrando el manuscrito, abrió silenciosamente la puerta de cristal y salió a la lluvia. Las gotas frías empaparon al instante su ligero jersey y su pelo, pero Nairi no sintió ninguna molestia. La adrenalina y la conmoción embotaban todas las sensaciones físicas. Rodeó la casa y se dirigió a su coche, tratando de evitar las miradas de los vecinos. Una vez al volante, se permitió respirar hondo. Las manos le temblaban tanto que tuvo que respirar hondo varias veces antes de poner la llave en el contacto. Las cosas empezaban a encajar en su mente. Las insistentes insinuaciones de Dexter, sus prisas por iniciar una relación, su repentina proposición de matrimonio cuando solo llevaban 8 meses saliendo, sus extrañas preguntas sobre su opinión acerca del matrimonio, la familia y los hijos, y por supuesto, esos cabos sueltos sobre el testamento de su abuelo, que había muerto hacía 1 año. Dexter siempre había evitado hablar de los detalles de la herencia, solo insinuando vagamente que su abuelo, un anciano excéntrico, había dejado algunas condiciones. Ahora ella sabía cuáles eran esas condiciones. Dexter tenía que casarse antes de los 35 para formar una familia tradicional, como decían, y ella, Nairi, solo era un medio para conseguir el dinero. La comprensión de la traición golpeó con renovada fuerza. Todo, absolutamente todo, era mentira. Cada te quiero, cada conversación sobre el futuro, cada plan que habían hecho juntos. Incluso habían elegido nombres para sus futuros hijos. ¿Era Dexter realmente tan buen actor? ¿O estaba tan ciega? Nairi se incorporó a la carretera. Apenas la veía a través del manto de lluvia y lágrimas. No sabía a dónde iba, solo quería alejarse lo más posible de la casa de Dexter, de su vida, de sus mentiras. Dexter la llamó 2 veces mientras conducía por la ciudad. Nairi silenció el sonido y siguió conduciendo, desviándose automáticamente en los cruces que le resultaban familiares. Hasta que no aparcó delante de su casa no se dio cuenta de que estaba empapada. Tenía el pelo pegado a la cara y el jersey 2 tonos más oscuro. En su piso, lo primero que hizo Nairi fue quitarse la ropa mojada y ponerse bajo la ducha caliente. El agua le quitó el frío, pero no pudo quitarle el dolor de la traición. Envolviéndose en una bata, se sentó en el borde de la cama y se dejó finalmente romper a llorar. El teléfono volvió a sonar. El nombre de Dexter apareció en la pantalla, junto con una foto de ellos juntos en la playa, bronceados y felices. Nairi se quedó mirando la pantalla, luchando contra el impulso de contestar y gritar lo que pensaba. Pero algo la contuvo. Dexter y Vivian no podían saber que había oído su conversación. Ahora no. Desechó la llamada e inmediatamente recibió un mensaje de texto. Nairi, ¿dónde estás? Pasé por tu universidad, pero no estabas. ¿Va todo bien? Preocupación falsa. Preocupación falsa.
Todo era falso. Nairi tiró el teléfono sobre la cama y empezó a mirar alrededor de su pequeño piso. ¿Qué hacer a continuación? ¿Cómo proceder? Una parte de ella quería una confrontación inmediata, la otra estaba paralizada por el miedo y la incredulidad. La decisión llegó de repente. Debía desaparecer. Simplemente desaparecer de la vida de Dexter sin explicaciones. Que se desconcertara, que entrara en pánico, que temiera que su plan hubiera sido descubierto. Nairi sacó una maleta de debajo de la cama y empezó a guardar sus cosas metódicamente. Papeles, ropa, algunos libros, un portátil. Podía quedarse con una amiga o incluso salir de la ciudad unos días. Necesitaba espacio para pensar en sus próximos pasos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Vivian. Nairi miró la pantalla con disgusto. Incluso la voz de la mujer le daba náuseas. En un arrebato de ira, abrió sus contactos y borró los números de Dexter y Vivian. Luego borró todos sus mensajes, sus fotos, sus recuerdos juntos. Quería borrarlos de su vida de un plumazo, pero la razón le decía que eso no resolvería el problema. La estarían buscando, sobre todo si sospechaban que había escuchado la conversación. Dexter y Vivian no se detendrían hasta que estuvieran convencidos de que su plan aún podía funcionar. Nairi cerró la maleta y se sentó en el escritorio. Necesitaba pensar bien cada movimiento, no actuar impulsivamente, no mostrar sus cartas antes de tiempo. Cogió un bolígrafo y empezó a anotar todo lo que recordaba de la conversación que había oído por casualidad. Dexter cumple 35 años dentro de 2 meses. La boda está fijada para dentro de 3 meses. Así que, según los términos del testamento, no heredará a menos que se case antes de su cumpleaños. Vivian hablaba de $15 millones. Es dinero suficiente para seguir adelante con el engaño. ¿Pero por qué ella, Nairi? ¿Porque no tiene grandes ambiciones? ¿Porque venía de una familia sencilla y estaría agradecida por la oportunidad de emparentar con los Ramírez? Qué equivocada había estado al pensar que Dexter realmente valoraba su inteligencia, su pasión por la literatura, su independencia. Lo único que necesitaba era una marioneta obediente para su obra familiar. Nairi miró el reloj. Eran casi las 8 de la tarde. Si quería marcharse, tenía que hacerlo ahora, antes de que Dexter llegara a su casa con otra ronda de mentiras. Cogió el teléfono y encontró el número de Audrey Palmer, su antigua compañera de universidad y ahora abogada de éxito. Audrey siempre se ofrecía a que Nairi la visitara cuando quisiera. «Audrey, hola. Es una urgencia. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días? Te lo explicaré cuando nos veamos». La respuesta llegó casi al instante. «Claro, ¿ocurre algo? Ven, estoy en casa toda la tarde». Nairi exhaló aliviada. Al menos tenía un sitio donde ir. Recogió su maleta, echó un vistazo al piso, se aseguró de que no había olvidado nada y se dirigió a la puerta. Por un momento, la duda se apoderó de ella. Tal vez debería darle a Dexter la oportunidad de explicarse. Quizá había malinterpretado su conversación. Pero entonces recordó el tono despectivo de Vivian y la facilidad con la que Dexter había aceptado deshacerse de ella después de la herencia. No, había acertado. Había sido utilizada, manipulada, tratada como prescindible. Nairi cerró la puerta con decisión y bajó al coche. Había dejado de llover, pero el aire era húmedo y frío, igual que su nueva realidad. El piso de Audrey Palmer estaba situado en un moderno complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Cuando Nairi aparcó frente al alto edificio de cristal y hormigón, el reloj marcaba casi las 9 de la noche. Se esforzó por sacar la maleta del asiento trasero. Aún le temblaban las manos. Audrey la recibió en la puerta con cara de preocupación. «Dios, Nairi, tienes un aspecto horrible. ¿Qué te ocurre?» Nairi se limitó a negar con la cabeza, aún no preparada para decir en voz alta lo que había aprendido. «Audrey,
Intuyendo su estado, condujo en silencio a su amiga al dormitorio de invitados, la ayudó a quitarse el abrigo y la sentó en la cama. ¿Té? ¿Vino? ¿Algo más fuerte?, preguntó, y Nairi asintió agradecida ante la mención del vino. Mientras Audrey jugueteaba en la cocina, Nairi observó la habitación. Diseño minimalista, colores neutros, orden perfecto. Todo reflejaba el carácter de la casera, una abogada de éxito especializada en derecho de familia. Qué lejos estaba de su propio piso, abarrotado de libros y manuscritos. «Toma». Audrey le tendió un vaso de vino tinto. «Ahora dígame, ¿tenía algo que ver con Dexter?». Nairi respiró hondo y empezó a hablar. Las palabras le salían confusas y avanzaba y retrocedía, añadiendo detalles que recordaba. Audrey no interrumpió y dejó hablar a su amiga. «No puedo creer que todo fuera mentira», terminó Nairi, vaciando su vaso. 3 años, Audrey, 3 años creyendo que tenía una relación con el hombre que me amaba. Audrey agitó su vaso pensativa. «¿Estás segura de que lo has entendido bien? Podría tratarse de un malentendido». «¿Qué malentendido?». Nairi sonrió amargamente. «Las oí con mis propios oídos. Estaban discutiendo cómo deshacerse de mí después de conseguir el dinero». Se recostó en las almohadas y cerró los ojos. Recordó el día en que ella y Dexter se conocieron. Hacía exactamente 3 años, en una velada literaria en la biblioteca de la universidad. Nairi daba una conferencia sobre escritoras olvidadas de la época victoriana. El auditorio estaba medio lleno. No era un tema popular. Tras la charla, se le acercó un hombre alto, moreno y de atentos ojos azul grisáceo. Le hizo preguntas inesperadamente perspicaces sobre la contribución de las mujeres a la literatura de la época. Nairi quedó impresionada por su erudición y aceptó tomar un café después del acto. Durante el café, Dexter explicó que era analista de inversiones, pero que siempre le había interesado la literatura. Habló de los clásicos ingleses con tal conocimiento del tema que Nairi, normalmente recelosa de los nuevos conocidos, se relajó por completo. Le pidió su número de teléfono con tal naturalidad que fue imposible negarse. Al día siguiente la llamó y la invitó a cenar. Luego vinieron el teatro, las exposiciones, los conciertos. Dexter parecía perfecto, atento, educado, con un gran sentido del humor. Un mes después, estaban prácticamente juntos. «¿Recuerdas que te hablé de él?», preguntó Nairi, abriendo los ojos. «¿Cómo te dije que nunca había conocido a un hombre que compartiera tanto mis intereses?». «Me acuerdo», asintió Audrey. «Estabas encantada. Y ahora me doy cuenta de que todo formaba parte del plan. Me estudió, se dio cuenta de lo que funcionaría conmigo y lo utilizó». Sacudió la cabeza recordando lo rápido que había progresado su relación. 6 meses después, Dexter le presentó a su madre, la fría y elegante Vivian Ramírez, viuda de un importante hombre de negocios. El encuentro fue tenso. Vivian miró a Nairi de pies a cabeza, le hizo algunas preguntas sobre su trabajo y su familia, y no pareció satisfecha con las respuestas. «No le hagas caso», la tranquilizó entonces Dexter. «Mamá siempre es así con mis amigas. Se echará atrás cuando te conozca mejor». Pero Vivian no lo hacía. En las cenas familiares siempre encontraba la manera de recordarle a Nairi sus orígenes, comparando la guira de su educación con la sofisticación de la familia Ramírez. Dexter siempre defendía a Nairi, pero nunca se enfrentaba directamente a su madre. «¿Cómo he podido estar tan ciega?», se preguntaba Nairi, más para sí misma que para Audrey. Tenía todas las señales delante de los ojos. Recordó cómo Dexter se le había declarado inesperadamente hacía 8 meses. Habían estado en un restaurante caro donde él había pedido champán y todo un desfile de platos gourmet. Cuando llegó el postre, Dexter se arrodilló y le entregó una caja de terciopelo con un anillo. «Nairi Torrance, me harás el hombre más feliz del mundo si te conviertes en mi esposa», dijo entonces, con la voz temblorosa por la emoción.
Al menos eso le había parecido a ella en ese momento. Ahora se daba cuenta de que solo era una buena actuación. ¿Sabes qué es lo raro?, dijo Nairi, sirviéndose más vino. Cuando dije que sí, empezó a hablar de casarse, comprar una casa, tener hijos. Todo fue muy rápido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tenía tanta prisa?, preguntó Audrey con cautela. Claro que me lo pregunté, pero él decía que a su edad ya era hora de sentar la cabeza, de formar una familia. Me pareció bien. Nairi rió con amargura. Resultó que solo tenían que cumplir sus 35 años. Recordó cómo habían empezado a planear la boda hacía 3 meses. Nairi había sugerido una ceremonia modesta, pero Dexter y Vivian habían insistido en un gran acontecimiento. Los Ramírez no se casan en el municipio, querida, había dicho entonces Vivian con una fría sonrisa. Tenemos ciertas normas. La fecha de la boda se fijó primero para diciembre, un mes antes del cumpleaños de Dexter, pero luego él mismo sugirió trasladarla a marzo, explicando que quería organizarlo todo a la perfección. Nos merecemos una boda impecable, dijo besando a Nairi. No quiero que nos precipitemos y nos arrepintamos después. Y de hecho, Nairi se daba cuenta ahora. Había planeado celebrar la boda después de su cumpleaños, cuando ya no se cumplieran los términos del testamento y no tuviera que casarse de verdad con ella. Tengo que volver a casa de Dexter, dijo Nairi de repente. Allí quedan algunas de mis cosas, libros, algunos papeles personales. ¿Estás segura de que es una buena idea?, preguntó Audrey preocupada. Si se dan cuenta de que conoces su plan, tendré cuidado, prometió Nairi. Me pasaré mañana cuando Dexter esté en el trabajo. Aún tengo la llave. Sacó el teléfono y miró la pantalla. 7 llamadas perdidas de Dexter y 3 de Vivian. Varios mensajes que no había abierto. Me están buscando, susurró. Temen que me haya enterado de algo. Audrey le cogió el teléfono y empezó a mirar los mensajes. Nairi, ¿dónde estás? Estoy preocupada, leyó. Por favor, llámame en cuanto veas este mensaje. Y así una y otra vez. Nada sospechoso en absoluto. Por supuesto, resopló Nairi. No enviaría un mensaje. Oye, me he enterado de que nos has oído hablar a mi madre y a mí de cómo pensamos utilizarte para conseguir la herencia, ¿verdad? Cogió el teléfono y lo apagó. Ahora mismo no le apetecía tener ningún contacto con el mundo exterior. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, dijo Audrey en voz baja. Mi piso es tu piso. Gracias, sonrió Nairi agradecida. No sé qué haría sin ti. Nairi apenas durmió aquella noche. Daba vueltas y vueltas en la cama, repitiendo en su cabeza la conversación de Dexter y Vivian, recordando los últimos 3 años y todas las señales de alarma que había ignorado. Por ejemplo, los repentinos viajes de negocios de Dexter, después de los cuales regresaba con regalos y disculpas, o las extrañas conversaciones telefónicas que interrumpía cuando ella entraba en la habitación, o el hecho de que nunca conociera a sus amigos, solo a sus socios. Nairi siempre había encontrado explicaciones para eso. Dexter trabaja duro. Se toma en serio sus responsabilidades en la empresa familiar. Quiere causar una buena impresión a su madre y a sus colegas. Ahora se daba cuenta de que todas esas explicaciones no eran más que una forma de no ver lo evidente. Dexter nunca la había dejado entrar en su vida real porque ella solo era una figura temporal en sus planes. Por la mañana, Nairi se despertó con dolor de cabeza y la sensación de que solo había dormido un par de horas. Audrey ya se había ido a trabajar, dejándole una nota en la que le deseaba suerte y le recordaba que tuviera cuidado. Nairi se duchó, bebió un café cargado y se sintió un poco mejor. Al encender el teléfono, encontró otras 15 llamadas perdidas y unos cuantos mensajes de voz. No se molestó en escucharlos, se limitó a comprobar la agenda de Dexter para hoy. Como esperaba, tenía una reunión con clientes hasta última hora de la tarde.
La casa de Dexter parecía sin vida cuando Nairi llegó en coche a mediodía. No aparcó delante de la casa, sino en la calle de al lado para no llamar la atención de los vecinos. Con el corazón encogido, abrió la puerta con la llave. La casa la recibió en silencio. Se dirigió rápidamente al dormitorio de invitados, donde guardaba algunas de sus pertenencias. Colgados en el armario había varios vestidos que había comprado para eventos formales con la familia de Dexter. Nairi los descolgó de las perchas y los metió en la bolsa de deporte que había traído. Luego se dirigió a la cómoda, donde guardaba libros, papeles y objetos personales. Entre ellos estaban las joyas que Dexter le había regalado, una pulsera de plata por su aniversario, unos pendientes de perlas por su cumpleaños y un collar de oro por Navidad. Cada joya iba acompañada de hermosas palabras de amor y devoción. Nairi apretó el collar en la mano, preguntándose si debía dejar todas las joyas aquí como gesto simbólico, pero luego decidió llevárselas. Al fin y al cabo, eran regalos y le pertenecían. Al pasar por delante del dormitorio de Dexter, se detuvo en la puerta. Allí estaban guardados sus efectos personales, sus papeles. Quizás debería buscar más información sobre el testamento, algo que la ayudara a comprender mejor la situación. Nairi dudó. Una parte de ella quería adentrarse en su mundo, conocer toda la verdad. La otra temía encontrar más pruebas de traición que no hicieran más que aumentar el dolor. Al final, ganó la curiosidad. Abrió con cautela la puerta del dormitorio de Dexter y entró. La habitación estaba perfectamente limpia, como siempre. Dexter era un pedante cuando se trataba de orden. Nairi se acercó al escritorio y sacó con cuidado el cajón superior. Allí estaban los papeles personales de Dexter: pasaporte, certificado de nacimiento, pólizas de seguro. Nada de interés. El segundo cajón contenía documentos comerciales y estados financieros. Nairi les echó un vistazo, pero no encontró nada relacionado con el testamento de su abuelo. Estaba a punto de cerrar el cajón cuando vio una carpeta con la etiqueta Herencia familiar. Con el corazón palpitante, abrió la carpeta. Dentro había una copia del testamento de Alfred Ramírez, el abuelo de Dexter. Nairi pasó rápidamente los ojos por el texto legal hasta que encontró el párrafo que buscaba. La herencia principal, que incluye acciones de la empresa, bienes inmuebles y activos líquidos por un total de $15 millones, pasa a mi nieto, Dexter Alan Ramírez, siempre que antes de cumplir los 35 años se case legalmente y forme una familia. De no cumplirse esta condición, todos dichos bienes serán transferidos a la Fundación Alfred Ramírez para el apoyo de la educación y la cultura. Nairi cerró lentamente la carpeta. Entonces, todo era cierto. Por $15 millones, Dexter estaba dispuesto a fingir estar enamorado, crear la ilusión de una relación, casarse con ella y luego deshacerse de ella cuando tuviera el dinero en el bolsillo. Con cuidado, devolvió la carpeta a su sitio y cerró el cajón. No tenía sentido llevarse aquellos documentos. Pertenecían a Dexter y no quería rebajarse a robar, ni siquiera en aquella situación. Nairi estaba a punto de marcharse cuando oyó abrirse la puerta principal. Se quedó inmóvil, pensando frenéticamente qué hacer. Si era Dexter o Vivian, ¿cómo iba a explicar su presencia en su dormitorio? «Señorita Torrance», gritó una voz de mujer. «¿Está usted ahí?» Nairi exhaló aliviada. Era María, el ama de llaves que venía 2 veces por semana. «Sí, María, estoy arriba», dijo Nairi al salir del dormitorio. «Solo estoy recogiendo algunas de mis cosas». María, una mujer bajita de mediana edad y sonrisa amable, asintió. «El señor Ramírez está muy preocupado por ti. Me llamó esta mañana para preguntarme si te había visto». «Tenía asuntos urgentes que atender», respondió Nairi vagamente. «Por favor, dile que estoy bien si pregunta». María miró atentamente el bolso que Nairi tenía en las manos. «¿Va a alguna parte, señorita?»
No por mucho tiempo, mintió Nairi. Tengo que visitar a unos amigos. Bajó rápidamente las escaleras, sintiendo la mirada de desconcierto de María. Caminando por el salón, Nairi se detuvo frente a una fotografía de marco plateado. Ella y Dexter, el día de su compromiso, sonrientes, felices, o al menos ella estaba feliz. Nairi cogió la foto, la miró por última vez y colocó el marco hacia abajo, un gesto simbólico de ruptura con el pasado. Al salir de casa, se dirigió rápidamente a su coche, temiendo que María llamara a Dexter para informarle de su visita. Solo una vez al volante se permitió respirar. Ahora que había visto el testamento con sus propios ojos, no había duda. Dexter y Vivian planeaban utilizarla para conseguir su herencia. Los 3 años habían sido un juego muy elaborado. Nairi arrancó el coche y se detuvo en la entrada. No sabía qué iba a hacer a continuación, pero una cosa era segura. En su vida ya no habría lugar para las mentiras y la manipulación. Cuando Nairi regresó al piso de Audrey, estaba anocheciendo. El día otoñal estaba dando paso rápidamente al atardecer, y su estado de ánimo se nublaba independientemente del tiempo que hiciera. Estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, mirando la televisión sin concentrarse en ningún programa. El sonido de la llave al girar en la cerradura la hizo estremecerse. La puerta se abrió y Audrey apareció en el umbral, cargada con bolsas de comida. Pensé que necesitábamos algo más sustancioso que vino para cenar, dijo, entrando en la cocina. ¿Cómo ha ido tu misión secreta? ¿Conseguiste recoger tus cosas? Nairi se levantó para ayudar a su amiga a ordenar la compra. Sí, he recogido todo lo esencial. María estaba allí, el ama de llaves. Me temo que ya ha informado a Dexter de mi visita. ¿Y ahora qué? Audrey empezó a sacar verduras de las bolsas y a colocarlas en una tabla de cortar. ¿Vas a hablar con él? Nairi negó con la cabeza. Ahora no. He encontrado una copia del testamento del abuelo. Es tal como lo oí. 15 millones de dólares si Dexter se casa antes de los 35. ¿Y decidiste desaparecer sin más? Audrey empezó a cortar pimientos dulces para la ensalada. ¿No darle ninguna explicación, ninguna oportunidad de justificarse? ¿Qué podría decir? Nairi sonrió amargamente. Lo siento, cariño, en realidad pensaba utilizarte por dinero y luego dejarte, pero soy un buen tipo, ¿de verdad? Audrey suspiró y le tendió a Nairi un cuchillo y tomates. Córtalos, por favor. Y no digo que debas perdonarle. Es que quizá deberías hacerle saber que lo sabes. A ver cómo reacciona. Nairi se concentró en cortar tomates mientras pensaba en las palabras de su amiga. Tengo miedo de que, si me enfrento a él, llore o estalle y diga algo de lo que me arrepienta. Lo entiendo, asintió Audrey. Pero tarde o temprano tendrás que hablar. Estabais prometidos, tenéis una boda que planear, tenéis amigos en común. No puedes desaparecer sin más. Nairi sabía que su amiga tenía razón, pero la sola idea de ver a Dexter le producía náuseas. Cada vez que recordaba su conversación con Vivian, una oleada de dolor y humillación la invadía. «Dame un poco de tiempo», dijo por fin. «Por ahora solo quiero alejarme de todo esto». Audrey asintió comprensiva y se dedicó a preparar la salsa para la pasta. Trabajaron en un cómodo silencio, solo interrumpido por el sonido de las verduras al ser cortadas y el chisporroteo del aceite en la sartén. La cena estaba deliciosa, pero Nairi apenas se atrevía a comer. Por su cabeza no dejaban de pasar preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaba Dexter planeando este engaño? ¿Había algún momento de sinceridad en su relación? ¿Qué pasaría cuando se diera cuenta de que ella sabía la verdad? ¿Tienes planes para mañana?, preguntó Audrey, guardando los platos. ¿Vas a trabajar? Nairi se estremeció. Se había olvidado por completo de sus clases en la universidad. Dios, sí, tengo clases a partir de las 11, pero no estoy segura de estar preparada. ¿Y si Dexter aparece por allí? Nunca ha venido a tu trabajo, señaló Audrey razonablemente.
¿Por qué iba a empezar ahora? Porque no le devuelvo las llamadas, porque desaparecí de su casa y me llevé mis cosas. Entonces, tómate el día libre. Se encogió de hombros Audrey. Di que estás enferma. Date tiempo para arreglar las cosas. Nairi asintió. Parecía un plan sensato. Nunca se cogía la baja por enfermedad sin un buen motivo, así que nadie sospecharía nada malo si se tomaba 1 o 2 días libres. Pasaron la tarde viendo una vieja comedia que ambas habían visto docenas de veces en la universidad. Nairi agradeció la distracción. Le permitió no pensar en Dexter durante al menos un par de horas. Antes de acostarse, miró el teléfono. 10 llamadas perdidas y un mensaje. Nairi, por favor, hazme saber que estás bien. He estado en tu casa, he estado en tu trabajo. Nadie sabe dónde estás. Estoy preocupada. Nairi borró el mensaje sin responder. Una parte de ella quería escribir algo duro, denunciatorio, pero se contuvo. Ahora necesitaba tiempo y espacio para ordenar sus pensamientos. Por la mañana, Nairi llamó a la facultad y se tomó el día libre, alegando un resfriado. Luego ayudó a Audrey a prepararse para ir a trabajar, prometiéndole que pasaría el día con calma y no haría nada precipitado. En cuanto Audrey se marchó, Nairi se sintió extrañamente inquieta. No estaba acostumbrada a la inacción, sobre todo en momentos de crisis. Normalmente se enfrentaba a los problemas directamente, sin demora, pero ahora no sabía por dónde empezar. Nairi encendió el portátil y decidió editar su manuscrito. El trabajo siempre la ayudaba a pensar con más claridad, pero en lugar de abrir el archivo del libro, tecleó de repente el nombre de Dexter en el buscador. Los primeros resultados fueron los esperados: una página de empresa con su perfil, algunos artículos en publicaciones de negocios que lo citaban como experto en inversiones. Nada nuevo ni digno de mención. Nairi estaba a punto de cerrar la búsqueda cuando vio un enlace a un artículo sobre la fundación benéfica de Alfred Ramírez. Hizo clic en él y se abrió ante ella una página con información sobre la fundación, fundada por el abuelo de Dexter poco antes de su muerte. La Fundación Alfred Ramírez apoya iniciativas educativas y proyectos culturales en nuestra región, rezaba el texto. Desde su creación, la Fundación ha concedido más de $3 millones en becas para estudiantes superdotados, restauración de edificios históricos y apoyo a bibliotecas públicas. Nairi leyó con interés los proyectos de la Fundación. Al parecer, Alfred Ramírez no era solo un acaudalado hombre de negocios, sino un activo filántropo con un genuino interés en promover la cultura y la educación. Según el testamento de Alfred Ramírez, continuaba el artículo, la mayor parte de su fortuna podrá transferirse a la fundación en determinadas circunstancias, lo que permitirá ampliar considerablemente los programas de ayuda. Nairi se preguntó si Dexter no recibía herencia, el dinero se destinaría a obras benéficas. Se utilizaría para ayudar a estudiantes, apoyar bibliotecas y museos, cosas que ella misma valoraba y consideraba importantes. Eso le hizo ver la situación desde otro ángulo. Quizás su desaparición tenía más significado que una simple venganza contra Dexter por haberla engañado. Quizá era una forma de asegurarse de que la herencia de Alfred Ramírez se utilizara como él quería, para el bien público y no para el enriquecimiento personal de un nieto dispuesto a hacer trampas por dinero. Las cavilaciones de Nairi se vieron interrumpidas por el timbre de la puerta. Se quedó inmóvil, sin saber si abrir o no. Podía ser cualquiera: el vecino de Audrey, el repartidor, el encargado de mantenimiento, o Dexter, que de algún modo había encontrado la manera de entrar, o Dexter, que de algún modo había descubierto dónde se escondía. La llamada volvió a sonar, más insistente. Nairi se puso de puntillas hacia la puerta y miró por la mirilla. Audrey estaba en el umbral con bolsas de comida para llevar. ¿Te has olvidado las llaves?, preguntó Nairi abriendo la puerta. No, solo tenía las manos ocupadas, sonrió Audrey.
Pensé en tomarme la tarde libre y comer contigo. Te he traído tu sopa tailandesa favorita. Nairi sonrió agradecida. La presencia de su amiga era reconfortante. Eres una santa, dijo mientras ayudaba a Audrey con las bolsas. Estaba empezando a volverme loca por estar sola y tener demasiado tiempo para pensar. Se instalaron en la cocina, colocando la comida en los platos. El aroma a especias y leche de coco llenó el espacio, recordando a Nairi cuánto tiempo hacía que no comía en condiciones. ¿Qué tal estás?, le preguntó Audrey, dándole los palillos. ¿Aún en estado de shock? Más bien intentando averiguar qué hacer a continuación, admitió Nairi. He encontrado información sobre la organización benéfica del abuelo de Dexter. Si Dexter no se casa a tiempo, el dinero va allí. ¿Y crees que desapareciendo de su vida estás ayudando a esa fundación? Audrey enarcó una ceja. Es noble, pero ¿no es un poco dramático? Nairi sonrió. Puede que sí, pero tengo que admitir que la idea de que el dinero se destine a becas para estudiantes y no a los bolsillos de Dexter y Vivian es algo satisfactorio. Audrey removió la sopa pensativa. Sabes, como abogada tengo que advertirte. Si sospechan que estás saboteando deliberadamente sus planes, podría haber consecuencias. ¿Qué consecuencias? Nairi frunció el ceño. No tengo que casarme con Dexter. No he firmado ningún contrato. Técnicamente, no. Pero si están lo bastante motivados. Audrey no terminó la frase, pero su preocupación era evidente. Nairi se encogió de hombros, intentando parecer más segura de lo que realmente se sentía. ¿Qué pueden hacer? ¿Obligarme a casarme a punta de pistola? Claro que no. Audrey puso los ojos en blanco. Pero podrían intentar comprometerte, causarte problemas en el trabajo, difundir rumores. Los ricos y poderosos como los Ramírez tienen muchas maneras de complicar la vida a quienes se interponen en su camino. Nairi sintió un escalofrío. No había pensado en ello. En su mente, Dexter y Vivian no eran más que unos mentirosos que querían utilizarla. No los veía como adversarios potencialmente peligrosos. ¿De verdad crees que harían algo así?, preguntó en voz baja. No los conozco personalmente, respondió Audrey, pero la gente dispuesta a cometer un engaño de 3 años por dinero es capaz de mucho, sobre todo cuando hay $15 millones en juego. Nairi dejó los palillos a un lado, perdiendo repentinamente el apetito. La idea de que Dexter y Vivian pudieran estar acechándola, vengándose de ella, arruinaba incluso el placer de una deliciosa comida. Oye, Audrey le tocó suavemente el brazo. No pretendía asustarte, solo te sugiero que tengas cuidado. Podría valer la pena considerar un enfoque más estratégico que simplemente desaparecer. ¿A qué te refieres? Nairi miró a su amiga con interés. Bueno, Audrey se inclinó más hacia ella. Si quieres asegurarte de que el dinero va a parar a la fundación y no a Dexter, necesitas garantías. Quizá deberías hablar con el abogado que se encarga del testamento o con los fideicomisarios de la fundación. Nairi se lo pensó un momento. Sonaba razonable, pero también complicado. ¿Cómo encontraría a esas personas? ¿Y la creerían a ella, una simple profesora de literatura, en la historia del retorcido plan de Dexter? No sé por dónde empezar, admitió. Y no estoy segura de querer meterme en una especie de batalla legal con la familia Ramírez. Lo entiendo, asintió Audrey. Pero piénsatelo. Mientras tanto, señaló la sopa que se estaba enfriando, vamos a comer. Es difícil tomar decisiones estratégicas con el estómago vacío. Nairi se obligó a volver a comer, pero los pensamientos sobre Dexter y la posible venganza la mantuvieron en vilo. Después de comer, Audrey le propuso dar un paseo por el paseo marítimo para despejarse. El día era fresco pero soleado. El aire otoñal, fresco y limpio, le llenó los pulmones y Nairi sintió que la tensión de los últimos días retrocedía un poco. Caminaron a lo largo del río, observando los barcos y yates que surcaban las aguas. Siempre he querido vivir junto al agua, dijo Nairi, observando las olas del río.
Dexter prometió que, cuando nos casáramos, compraríamos una casa con vistas al río. Otra promesa que no iba a cumplir, dijo Audrey con desgana. Supongo, suspiró Nairi. ¿Sabes qué es lo más raro? Una parte de mí todavía quiere creer que había algo real en nuestra relación, que no fueron 3 años de mentiras. Audrey pasó el brazo por los hombros de su amiga. Mira, no sé lo que Dexter y tú tuvisteis realmente. Quizás sintió algo por ti en algún momento, pero lo que has oído es injustificable, Nairi. Ningún amor justifica los planes de utilizar a un hombre y echarlo de tu vida cuando no lo necesitas. Nairi asintió. Sabía que Audrey tenía razón. El sentimiento de traición era demasiado fuerte para ignorarlo o perdonarlo. Cuando volvieron al piso, Audrey se ofreció a seguir investigando. Abrió el portátil y pidió a Nairi que se sentara a su lado. «Vamos a ver qué más podemos averiguar sobre tu prometido», dijo escribiendo el nombre de Dexter en el buscador. «Quizá encontremos algo útil». Miraron artículos, fotos, noticias de prensa sobre Dexter y la familia Ramírez. Nada especialmente destacable, hasta que Audrey descubrió uno de los sitios de citas. «Tengo una cuenta aquí», explicó. «A veces la utilizo para buscar información sobre casos de divorcio. Veamos si tu Dexter está en ese sitio». «¿Para qué necesita una página de citas si me tiene a mí?», se preguntó Nairi. «Eso es lo que queremos averiguar». Audrey tecleó el nombre de Dexter en la búsqueda. Para sorpresa de Nairi, la búsqueda arrojó resultados. El perfil se había creado con el nombre de Dexon Ramsey, pero no había duda de que se trataba de Dexter. El perfil se había creado hacía un mes, justo cuando él y Nairi discutían sobre la fecha de la boda. «No puedo creerlo», susurró Nairi, mirando fijamente la pantalla. «En realidad me estaba buscando un sustituto». En la descripción de su perfil, Dexter escribió que buscaba una relación seria con perspectiva de matrimonio en un futuro próximo. Destacaba su condición de empresario de éxito de buena familia y señalaba que estaba dispuesto a proporcionar un futuro decente a su elegida. «Esto es repugnante», dijo Nairi, apartándose de la pantalla. «Lo hace tan abiertamente, tan cínicamente». «Exacto», asintió Audrey. «Y, fíjate, empezó a buscar una nueva novia antes de que rompierais. Ni siquiera iba a decirte sinceramente que había cambiado de opinión. Solo estaba preparando un plan B, por si descubrías la verdad o algo salía mal». Nairi sintió que la ira crecía en su interior. Todas las dudas y esperanzas que le quedaban de que hubiera algo real en su relación se evaporaron. En realidad, Dexter solo la veía como un medio para conseguir una herencia y estaba dispuesto a sustituirla por otra mujer si era necesario. «¿Qué se supone que debo hacer con esta información?», preguntó mirando a Audrey. «En primer lugar, conservar las pruebas». Audrey hizo unas cuantas capturas de pantalla del perfil de Dexter. «En segundo lugar, ahora tenemos la confirmación de lo que has oído. No son solo tus sospechas o un malentendido. Es un hecho. Dexter buscaba a otra mujer para cumplir los términos del testamento». Nairi asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. Durante todo este tiempo, una parte de ella había dudado de si había interpretado correctamente la conversación que había escuchado. Ahora ya no le quedaba ninguna duda. «Así que hice lo correcto cuando decidí desaparecer de su vida», dijo en voz baja. «Desde luego», confirmó Audrey. «Te mereces algo mucho mejor que ser el medio de alguien para ganar dinero». Nairi se levantó y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad. Había malgastado 3 años de su vida en una relación basada en mentiras, 3 años de esperanzas, planes y sueños construidos sobre cimientos falsos. «¿Sabes?», dijo sin darse la vuelta. «Incluso estoy agradecida de haber oído esa conversación. Si no, podría haberme casado con él, haberle dado hijos, y luego descubrir quién era en realidad». Audrey se acercó y se puso a su lado.
A veces el destino actúa de formas extrañas, dijo. Un manuscrito olvidado, una conversación escuchada, tal vez fuera una especie de advertencia. Nairi sonrió con tristeza. Si es así, me alegro de haberla escuchado. Al tercer día de estancia de Nairi en el piso de Audrey, estaba claro que Dexter no iba a echarse atrás tan fácilmente. Llamaba cada pocas horas desde distintos números y Nairi acabó por dejar de contestar a las llamadas desconocidas. Los mensajes se sucedían, primero preocupados, luego molestos, después suplicantes de nuevo. «Se está desesperando», observó Audrey mientras miraba el último mensaje de Dexter. «Nairi, si no respondes antes de mañana, voy a ir a la policía. Me preocupa tu seguridad». Típica manipulación. Nairi suspiró y guardó el teléfono. Quizá debería contestar. ¿Decirle que estoy bien y que no quiero hablar con él? ¿Y decirle que lo sabe todo? Audrey negó con la cabeza. Hasta que él no esté seguro, tú tienes las de ganar. Pero no puedo esconderme aquí para siempre. Tengo que volver al trabajo, a mi vida. Nairi empezó a caminar nerviosa por el salón. Necesito mis cosas del piso, libros, manuscritos, documentos. Audrey golpeó el brazo de la silla con los dedos, pensativa. Quizá deberíamos ir a ver tu piso. Puedo ir contigo, por si acaso. Nairi asintió. La idea de volver a casa le parecía a la vez desalentadora y atractiva. Echaba de menos su espacio, sus cosas, la sensación de normalidad que tanto le había faltado en los últimos días. Hagámoslo esta noche, decidió. Dexter solía cenar con sus clientes los miércoles, así que era poco probable que estuviera haciendo guardia fuera de mi casa. El plan era sencillo: entrar en el piso, reunir los objetos y documentos necesarios y salir lo antes posible. Pero Nairi no podía evitar una sensación de inquietud. Algo le decía que no sería tan sencillo. Aquella tarde, Audrey aparcó el coche en el callejón que había detrás de la casa de Nairi. «Así es más seguro», explicó. «Si Dexter o alguno de sus hombres están vigilando tu casa, no nos descubrirán enseguida». Subieron por la escalera de incendios para evitar ver a los vecinos. Nairi se sintió ridícula, como la heroína de una película de espías colándose en su propia vivienda. «¿Las llaves?», preguntó Audrey en un susurro cuando llegaron al rellano. Nairi sacó un manojo del bolsillo y abrió la puerta con cautela. El piso las recibió con silencio y el leve olor de una habitación deshabitada. Nairi pulsó un interruptor y una suave luz iluminó el espacio familiar. «Todo parece estar bien», dijo aliviada. «Cojamos lo que necesitamos y salgamos de aquí». Nairi se dirigió al escritorio donde guardaba sus manuscritos y material de investigación. Audrey permaneció en el salón, atenta a los ruidos del rellano. Al abrir el cajón del escritorio, Nairi se dio cuenta de que alguien estaba revisando sus papeles. Los papeles que siempre guardaba en perfecto orden estaban revueltos y algunas carpetas abiertas. Empezó a comprobar frenéticamente que todo estuviera en su sitio. «Alguien ha estado aquí», dijo, saliendo al salón con una carpeta en las manos. «Me han revuelto los papeles». No terminó la frase. La llave giró en la cerradura y la puerta se abrió. Dexter estaba en el umbral. «Nairi», exclamó, helado por la sorpresa. «Por fin estás aquí». Entró en el piso y solo entonces se fijó en Audrey. Su rostro cambió, volviéndose receloso. «¿Quién eres tú?», preguntó, desviando la mirada de Audrey a Nairi. «¿Qué te ocurre?». «Podría preguntar lo mismo», respondió Nairi con frialdad. «¿Qué haces en mi piso? ¿Tienes llave?». Dexter intentó fingir preocupación. «Claro que tengo llave. Me diste una de repuesto. Estaba preocupado por ti. Desapareciste, no contestabas al teléfono, nadie sabía dónde estabas. ¿Qué se suponía que debía pensar? ¿Que no quería verte?». Nairi sintió que le subía la rabia por dentro. «¿Ya has rebuscado entre mis cosas? ¿Qué estabas buscando?». Dexter parecía realmente desconcertado, pero Nairi ya no daba crédito a su actuación. «¿De qué estás hablando?»,
Acabo de llegar. Mentiroso. Nairi señaló el escritorio. Alguien ha estado revisando todos mis papeles. Y por lo que parece, ese alguien eres tú. Dexter miró a Audrey como buscando apoyo o comprensión, pero solo se encontró con una mirada fría. Suspiró y dio un paso adelante. Nairi, escucha, no sé qué está pasando, pero tenemos que hablar. A solas. Lanzó una mirada significativa a Audrey. Todo lo que quieras decirme, puedes decírmelo delante de Audrey, replicó Nairi con firmeza. Y preferiría que te fueras, ya. Dexter se frotó la frente como si intentara ordenar sus pensamientos. De acuerdo, me iré. Pero antes, cuéntame qué ha pasado. ¿Por qué desapareciste tan de repente? Estábamos felices, planeando una boda. ¿Felices? Nairi sonrió amargamente. Planeabas utilizarme para la herencia y luego deshacerte de mí. Escuché tu conversación con tu madre, Dexter. Los 3 años fueron una mentira. El rostro de Dexter cambió. La máscara de prometido preocupado se desvaneció, revelando frío cálculo e ira. Así que estabas espiando, dijo, y su voz sonó diferente, más dura, más metálica. ¿Cuánto has oído? Lo suficiente. Nairi cruzó los brazos sobre el pecho. Sé lo del testamento de mi abuelo, lo de los 15 millones, lo de tus planes de casarte conmigo antes de que cumpla 35 años. Y luego, ¿cómo lo dijo tu madre? Deshacernos del lastre. Dexter guardó silencio unos segundos, aparentemente evaluando la situación. Luego sonrió, no la cálida sonrisa que Niri estaba acostumbrada a ver, sino algo frío y desagradable. ¿Qué vas a hacer con esta información?, preguntó por fin. ¿Chantajearme? ¿Exigir dinero a cambio de mi silencio? Solo quiero que salgas de mi vida, respondió Nairi con firmeza. Eso es todo. Dexter se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Crees que es tan fácil? Arruinas todos mis planes, pones en peligro mi herencia y yo me largo sin más. Negó con la cabeza. No, Nairi, no es tan sencillo. Déjala en paz, Dexter, intervino Audrey, dando un paso al frente. Has perdido. Nairi sabe la verdad y no se casará contigo. Fin de la historia. Dexter desvió la mirada hacia Audrey, mirándola con aprensión. ¿Quién es usted? ¿Su abogada? En realidad, sí, respondió Audrey con calma. Y yo que tú elegiría mis palabras con mucho cuidado ahora mismo. Dexter volvió a sonreír, pero había preocupación en sus ojos. Así que, después de todo, te estás preparando para la guerra, le dijo a Nairi. Has contratado a un abogado y estás reuniendo pruebas. No estoy reuniendo nada, replicó Nairi cansada. Solo quiero coger mis cosas e irme, para siempre. ¿Y el perfil de citas?, preguntó de repente Audrey. Lo creaste cuando aún estabas prometida a Nairi. Estabas buscando un sustituto de antemano, ¿no? Dexter se quedó inmóvil sin esperarlo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Me has estado espiando? No necesito ser espía para encontrarte en Internet, replicó Audrey con frialdad. Dexon Ramsey, ¿en serio? No era muy original. Nairi pudo ver la expresión de ira, confusión y ansiedad que se alternaba en el rostro de Dexter. Estaba claro que no estaba preparado para que se revelaran sus planes secretos. ¿Qué quieres?, preguntó por fin, volviéndose hacia Nairi. ¿Dinero? ¿La mitad de la herencia? Ya te lo he dicho, te quiero fuera de mi vida, repitió Nairi. No necesito tu dinero. No todo el mundo mide la felicidad en dólares, Dexter. No seas ingenuo, resopló. Todo el mundo tiene un precio, dime el tuyo. Ese es tu problema, dijo Nairi en voz baja. Nunca me entendiste. Nunca entendiste lo que era importante para mí. Tal vez por eso tu juego de amor siempre pareció un poco artificial. Las palabras parecieron golpear con fuerza a Dexter. Su rostro se contorsionó de ira. No te hagas el santo, alzó la voz. Tú también sacaste algo de nuestra relación. Acceso a la alta sociedad, viajes, restaurantes, regalos.
¿Crees que no me di cuenta de cuánto lo disfrutabas? Me gustaba pensar que el hombre al que amaba quería hacerme feliz, replicó Nairi, con lágrimas en los ojos. ¡Qué tonta he sido! Dexter dio un paso adelante y su voz se volvió amenazadora. Si crees que puedes marcharte y desheredarme, te equivocas. No dejaré que lo arruines todo. Ya basta, intervino Audrey, sacando su teléfono. Una amenaza más y llamo a la policía. Dexter se quedó inmóvil, evaluando la situación. Nairi podía ver cómo calculaba rápidamente en su cabeza los riesgos y las recompensas. Finalmente, dio un paso atrás. De acuerdo, dijo, volviendo a ponerse la máscara de cortesía. Me marcho, pero este no es el final, Nairi. Volveremos a hablar. Se dio la vuelta para marcharse, pero Nairi lo detuvo. Dexter, la llave de mi piso. Sonrió, pero se sacó la llave del bolsillo y la tiró sobre la mesita. Sabes, realmente pensé que podríamos ser felices, dijo de pie en la puerta. A pesar de las circunstancias. Ojalá nos hubieras dado la oportunidad de averiguarlo, replicó Nairi en voz baja. Adiós, Dexter. Cuando la puerta se cerró tras él, Nairi sintió que se le doblaban las rodillas. Se hundió en el sofá, temblando de tensión y agotamiento emocional. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Audrey, sentándose a su lado y rodeando con el brazo los hombros de su amiga. No lo sé, respondió Nairi con sinceridad. Me alegro de habérselo contado todo, pero... Audrey, ¿has visto la cara que ha puesto? No se va a echar atrás así como así. Audrey la abrazó con más fuerza. Saldremos de esta, dijo con confianza. Tenemos pruebas de su doblez y conocemos sus planes. Ya ha perdido, solo que aún no se ha dado cuenta. Nairi asintió, pero su ansiedad no la abandonó en ningún momento. Dexter era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, y ahora mismo quería 15 millones de dólares. Recojamos tus cosas y larguémonos de aquí, sugirió Audrey. No creo que debas quedarte aquí esta noche. Nairi estuvo de acuerdo. Empaquetó rápidamente los documentos más importantes, los manuscritos y los efectos personales que no había tenido tiempo de llevarse la última vez. Mientras trabajaba, no pudo evitar notar señales de la presencia de Dexter: libros reordenados, cajones abiertos, objetos movidos. ¿Buscaba algo en particular?, preguntó Audrey, ayudándola a empaquetar. No lo sé, negó Nairi con la cabeza. Quizá alguna prueba de que conocía su plan, o cartas, notas. Puede, asintió Audrey. En cualquier caso, ahora sabe que lo sabes. Eso cambia las reglas del juego. Terminaron rápidamente de hacer las maletas y bajaron por la escalera de incendios hasta el coche de Audrey. Ya en el coche, Nairi sintió que la adrenalina retrocedía, dejando tras de sí un vacío y un cansancio. Me siento como si acabara de despertar de un largo sueño, dijo, mirando por la ventanilla las luces de la ciudad. ¿Esos 3 años fueron reales? Fueron reales para ti, respondió Audrey en voz baja. Tus sentimientos, tus esperanzas, eran reales. No dejes que Dexter te los robe. Nairi sonrió agradecida a su amiga. Incluso en sus momentos más oscuros, Audrey sabía encontrar un rayo de luz. Cuando volvieron al piso de Audrey, Nairi se sintió segura por primera vez en días. Colocó sus pertenencias en la habitación de invitados, intentando crear algo de orden en su destrozada vida. Audrey preparó té y se sentaron en el salón a discutir qué hacer a continuación. Ahora que Dexter sabe que has descubierto su plan, puede que se desespere, dijo Audrey. Le quedan menos de 2 meses para cumplir 35 años. Estará buscando la manera de obligarte a volver o de encontrar una nueva novia. No pienso volver con él, dijo Nairi con firmeza. Nunca. Lo sé, asintió Audrey. Pero puede que intente manipularte, presionarte, amenazarte. Tenemos que estar preparadas. ¿Qué podría hacer?, preguntó Nairi, sintiendo que volvía la ansiedad. Es difícil saberlo, respondió Audrey pensativa.
Pero un hombre que estuvo dispuesto a engañar durante 3 años por dinero no se detendrá ante nada. Nairi se estremeció. La idea de que Dexter pudiera estar acechándola era aterradora, pero aún más aterradora era la idea de que tal vez nunca supiera la verdad y se casara con él. «¿Sabes?», dijo lentamente. «A pesar de todo, casi agradezco haber oído aquella conversación. De lo contrario, habría estado viviendo una mentira, quizá durante años. A veces la verdad es dolorosa, pero siempre es mejor que la mentira más hermosa», dijo Audrey filosóficamente. El teléfono de Nairi zumbó, anunciando un nuevo mensaje. Lo cogió vacilante, temiendo ver otro mensaje de Dexter. Pero era Vivian. «Nairi, tenemos que vernos y hablar del malentendido que ha surgido. Dexter dice que os habéis peleado por una conversación que habéis oído. Estoy segura de que todo se puede explicar. Mañana a las 2 en el Laurent es importante para todos». Nairi le mostró el mensaje a Audrey. «¿Un malentendido?», ésta resopló. «¿De verdad creían que podían darlo todo por zanjado como un malentendido?». «Eso parece», negó Nairi con la cabeza. «¿Qué les digo?». «Nada», dijo Audrey con firmeza. «No entres en su juego. Están intentando meterte en la conversación, convencerte de que lo has entendido todo mal, manipularte. Ignóralos». Nairi asintió y colgó el teléfono, pero un minuto después volvió a sonar. Esta vez era Dexter quien llamaba. «No contestes», advirtió Audrey. Pero Nairi, sorprendida por su propia audacia, pulsó el botón de respuesta y puso el altavoz. «¿Qué quieres, Dexter?», preguntó con frialdad. «Nairi, escucha». La voz de Dexter era tranquila y razonable. «Tenemos que hablar como adultos. Lo que oíste no fue lo que crees que fue». «¿En serio?». Nairi no pudo ocultar su sarcasmo. «También entendí mal lo que dijiste de que me utilizabas para conseguir la herencia. Oíste un fragmento de la conversación fuera de contexto», explicó Dexter con paciencia. «Sí, el testamento de mi abuelo existe, y sí, hay una cláusula matrimonial. Pero mis sentimientos por ti son reales, Nairi. No te elegí por el testamento». «¿Y tu perfil de citas?», preguntó bruscamente. «¿También lo creaste por tus verdaderos sentimientos hacia mí?». Dexter guardó silencio un momento, sin esperárselo. Fue un error», dijo finalmente. «Tú y yo discutimos sobre la fecha de la boda, y yo estaba enfadado y confuso. Fue una estupidez, lo sé». «Deja de mentir, Dexter», dijo Nairi con cansancio. «Te oí decirle a tu madre que pensabas deshacerte de mí cuando recibieras la herencia. ¿Cómo explicas eso?». «Mi madre puede ser muy insistente». La voz de Dexter se volvió más tranquila. «A veces digo lo que quiere oír para que se eche atrás. Ya sabes cómo es». Nairi sintió que la ira aumentaba en su interior. Incluso ahora, acorralado, Dexter seguía mintiendo, tergiversando, desviando la culpa. «Adiós, Dexter», dijo y pulsó el botón de desconexión, acortando sus protestas. Inmediatamente volvió a sonar el teléfono, pero Nairi lo apagó. «No va a rendirse», le dijo a Audrey. «Claro que no», asintió ella. «Hay demasiado dinero en juego. Pero estuviste genial, Nairi. No dejaste que te manipulara». Nairi sonrió débilmente, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y fatiga. Nunca se había enfrentado a Dexter tan directamente, nunca lo había retado a una conversación franca. «¿Y ahora qué?», preguntó, apoyándose en el sofá. «Ahora esperaremos a ver qué pasa», contestó Audrey. «Dexter y Vivian no son de los que se echan atrás fácilmente. Buscarán nuevas formas de llegar hasta ti. Tenemos que estar preparadas». Nairi asintió, sintiendo que los párpados le pesaban por el agotamiento emocional. El enfrentamiento de esta noche había acabado con todas sus fuerzas. «Vete a la cama», dijo Audrey en voz baja, dándose cuenta de su estado. «Mañana será un nuevo día y pensaremos en todo con la cabeza fresca». Nairi sonrió agradecida y se dirigió al dormitorio de invitados.
Cerró la puerta y se tumbó en la cama, sintiendo que la tensión de los últimos días la abandonaba por fin. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte. Había afrontado la verdad, se había enfrentado a Dexter, no se había dejado manipular por él. Eran pequeñas victorias, pero le daban la esperanza de poder sobrevivir a esta traición y empezar un nuevo capítulo de su vida. Con ese pensamiento, Nairi cerró los ojos y casi al instante cayó en un profundo sueño sin sueños. La mañana le trajo claridad de ideas y la determinación de actuar. Nairi se despertó con la sensación de que había llegado el momento de dejar de esconderse y empezar a proteger sus intereses. Encontró a Audrey en la cocina preparando el desayuno, silbando una melodía. «Tengo un plan», dijo Nairi mientras se servía una taza de café. «Quiero hablar con el abogado que se ocupa del testamento del abuelo de Dexter». Audrey se volvió hacia ella con mirada interrogante. «¿Sabes quién es?» «No», dijo Nairi negando con la cabeza, «pero vi el nombre en los documentos del despacho de Dexter. Benjamin Foster, del bufete Foster, Green y Asociados». Audrey asintió pensativa. «He oído hablar de él. Foster es uno de los abogados más antiguos y respetados de la ciudad, especializado en derecho sucesorio. ¿Crees que estaría dispuesto a reunirse contigo?» «No lo sé», respondió Nairi con sinceridad. «Pero tengo que intentarlo». El abuelo de Dexter parecía un hombre decente, realmente preocupado por el bien público. No creo que quisiera que su herencia fuera a parar a un nieto que haría cualquier cosa para engañar por dinero. Audrey puso un plato de tortilla delante de Nairi y se sentó enfrente. «¿Cuál es tu plan? ¿Venir y contarlo todo?» «No exactamente». Nairi sacó su teléfono. «Ayer cuando llamó Dexter, grabé nuestra conversación. No es una prueba completa, pero algo es algo». «Eso es inteligente», asintió Audrey con aprobación. «Pero prepárate para la posibilidad de que el abogado no quiera involucrarse. Su cliente es la familia Ramírez y tiene una obligación profesional con ellos». Nairi comprendía los riesgos, pero sentía que debía intentarlo. Después del desayuno, llamó al despacho de Benjamin Foster. Para su sorpresa, la recepcionista, al oír que se trataba del testamento de Alfred Ramírez, la puso con el abogado en persona. «Señorita Torrance». La voz de Foster sonaba profunda e imponente incluso a través del teléfono. «¿En qué puedo ayudarla?» «Señor Foster», Nairi respiró hondo, «necesito hablar con usted personalmente sobre el testamento de Alfred Ramírez. Es un asunto muy delicado». Hubo una pausa, y Nairi pensó que el abogado la rechazaría, pero de pronto accedió. «De acuerdo, señorita Torrance. Puedo verla hoy a las 4. ¿Este asunto está relacionado con su compromiso con Dexter Ramírez?» «Sí», confirmó Nairi, sorprendida de que el abogado supiera de su relación con Dexter. «Nos vemos entonces», dijo Foster y desconectó. Audrey, que había oído la conversación, enarcó las cejas. «Ha sido sorprendentemente fácil», comentó. «No se suelen concertar citas en el mismo día con abogados así». «Quizá sabe algo que nosotros ignoramos», sugirió Nairi. Nairi pasó el resto del tiempo previo a la cita preparando la conversación. Reunió todas las pruebas que tenía. Una grabación de su conversación con Dexter, capturas de pantalla de su perfil de citas en línea, notas de una conversación escuchada por casualidad con Vivian. Una elegante recepcionista los recibió en el despacho de Foster y los condujo a una espaciosa oficina con vistas al parque de la ciudad. Benjamin Foster parecía un hombre alto y canoso, de mirada aguda y sonrisa amable. «Señorita Torrance», se levantó de la mesa para estrecharle la mano. «Es un placer conocerla por fin, y usted debe de ser Audrey Palmer», se presentó la amiga de Nairi. «Soy la abogada de la señorita Torrance». Foster asintió y les indicó que se sentaran. «Así que, señorita Torrance, quería hablar sobre el testamento de Alfred Ramírez. ¿En qué puedo ayudarla?» Nairi respiró hondo y comenzó su relato.
Habló honesta y directamente, sin endulzar los acontecimientos ni intentar parecer una víctima. Habló de la conversación que había escuchado por casualidad, de los planes de Dexter y Vivian de utilizarla para conseguir la herencia, del perfil de citas y de la invasión de su piso por parte de Dexter. Para su sorpresa, Foster escuchó atentamente sin interrumpir ni mostrar escepticismo. Cuando terminó, se cruzó de brazos y la miró pensativo. ¿Tienes pruebas de todo esto?, preguntó con calma. Nairi le entregó el teléfono con la grabación de la conversación. Foster la escuchó, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Interesante, dijo cuando terminó. Muy interesante. Señorita Torrance, lo que me ha contado me pone en una situación difícil. Como comprenderá, estoy obligado por la ética profesional y no puedo revelar el contenido del testamento de mi cliente a extraños. Lo comprendo, asintió Nairi, decepcionada. Pensé que debería conocer los planes de Dexter. Si su abuelo era el hombre que le habían descrito, no querría que su herencia fuera a parar a manos de un hombre dispuesto a hacer trampas. Foster la miró detenidamente, como si estuviera evaluando algo. Señorita Torrance, permítame hacerle una pregunta personal. ¿Cómo se sintió cuando supo la verdad sobre Dexter? Nairi se sintió ligeramente confusa ante la inesperada pregunta. Primero conmoción, luego dolor, respondió con sinceridad. 3 años de mi vida se habían construido sobre una mentira. Es devastador. Y, sin embargo, no estás intentando sacar provecho económico de esta situación, señaló Foster. No estás buscando compensación, no estás chantajeando a Dexter. En cambio, viniste a mí porque te preocupa la justicia. Solo quiero que se sepa la verdad. Se encogió de hombros Nairi. El dinero no arreglará lo ocurrido. Foster guardó silencio unos segundos y luego, tomando una decisión, abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre. Señorita Torrance, lo que voy a decirle es normalmente confidencial, pero dadas las circunstancias, creo que tengo derecho a hacer una excepción. Depositó el sobre la mesa. Alfred Ramírez no solo era un exitoso hombre de negocios, sino también un hombre muy astuto. Conocía bien a su nieto y a su madre. Foster abrió el sobre y sacó el documento. Efectivamente, en el testamento se estipula que Dexter debe casarse antes de los 35 años para poder heredar, pero hay otras cláusulas que ni Dexter ni Vivian conocen. Nairi y Audrey se miraron. Aquello era inesperado. Alfred había supuesto que su nieto podría intentar burlar su testamento mediante un matrimonio ficticio, así que añadió una cláusula secreta. Foster mostró un documento con sellos y firmas. La herencia solo pasará a Dexter si su matrimonio se basa en sentimientos sinceros, lo que deberá confirmar un fideicomisario independiente nombrado por mí como albacea testamentario. ¿Y quién es ese fideicomisario?, preguntó Audrey, sospechando una trampa. Foster sonrió. El fideicomisario soy yo. Alfred me encargó que evaluara personalmente la sinceridad de la relación de Dexter con su elegida, y debo decir, señorita Torrance, que he estado observando su relación con Dexter durante los 2 últimos años. Nairi sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Usted ha estado observándonos? No de la forma que usted podría pensar, aclaró Foster. Solo seguía los actos públicos, asistía a las mismas recaudaciones de fondos que vosotros, de vez en cuando comía en el mismo restaurante. Tenía que formarme una opinión sobre vuestra relación. ¿Y qué opinión te formaste?, preguntó Nairi, sin estar segura de querer saber la respuesta. Que Dexter es un gran actor, dijo Foster secamente. Pero usted, señorita Torrance, le tenía verdadero cariño. Era obvio en las pequeñas cosas, la forma en que lo miraba, la forma en que lo tocaba, la forma en que lo escuchaba. No fingía. Nairi sintió que el color le inundaba la cara. La idea de que alguien observara sus sentimientos le resultaba embarazosa.
¿Y qué significa esto para el testamento?, preguntó Audrey, devolviendo la conversación al tema. Significa, Foster volvió a meter el documento en el sobre, que Dexter no heredará, tanto si se casa antes de cumplir los 35 como si no. Ya he presentado un informe al patronato de la Fundación Alfred Ramírez, indicando que no se han cumplido los términos del testamento. Nairi y Audrey intercambiaron miradas de sorpresa. Es decir, todo este tiempo, empezó Nairi. Todo este tiempo Dexter ha estado jugando a un juego que no podía ganar, asintió Foster. Alfred conocía a su nieto mejor de lo que creía. Previó que Dexter intentaría engañar al sistema y actuó. Pero, ¿por qué nos cuentas esto?, preguntó Audrey. ¿No es información confidencial? Normalmente sí, asintió Foster. Pero Alfred me dejó cierto margen en este asunto. Quería que al final se supiera la verdad, sobre todo si alguien resultaba herido por las acciones de su nieto. Nairi no sabía qué sentir. Por un lado, estaba la satisfacción de que Dexter no consiguiera lo que quería. Por otro, el extraño vacío de darse cuenta de que había desperdiciado 3 años de su vida. ¿Qué pasará con la herencia?, se preguntó. Según el testamento, si Dexter no cumple las condiciones, todos los fondos irán a parar a la Fundación Alfred Ramírez, respondió Foster. El dinero se destinará a proyectos educativos y culturales, como quería Alfred. ¿Y Dexter y Vivian? ¿Lo saben? Todavía no, sacudió Foster la cabeza. Iba a decírselo después del 35º cumpleaños de Dexter, pero ahora, dadas las circunstancias, quizá debería hacerlo antes. Nairi dudó. Una parte de ella quería que Dexter supiera la verdad inmediatamente, que probara de su propia medicina, pero la otra parte se dio cuenta de que eso no le daría ninguna satisfacción real. ¿Cuál sería tu consejo?, preguntó. Foster la miró atentamente. Señorita Torrance, mi consejo es que lo deje pasar. Ya se ha librado de un hombre que no la apreciaba de verdad. Eso es lo único que importa. Dexter tendrá lo que se merece a su debido tiempo. ¿Qué hay del acoso?, Audrey intervino. Dexter no parece un hombre que se rinda fácilmente. No te preocupes por eso, dijo Foster con seguridad. Puedo insinuarle a Dexter que sus acciones hacia la señorita Torrance pueden afectar a mi evaluación de su sinceridad en el matrimonio. Eso debería disuadirle de nuevos intentos de presión. Nairi se sintió aliviada. Pensar que podría volver a su vida en paz, sin temor al acoso de Dexter, era reconfortante. Gracias, señor Foster, dijo sinceramente. No sabe cuánto significa para mí. No me dé las gracias, señorita Torrance, respondió el abogado con dulzura. Agradézcaselo a Alfred Ramírez. Era un hombre sabio que valoraba la honradez y la sinceridad. Creo que él habría aprobado lo que usted hizo. Al salir del despacho de Foster, Nairi sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Por primera vez en días, pudo respirar libremente. Vaya, ha sido inesperado, dijo Audrey cuando salieron. ¿Quién iba a pensar que el abuelo de Dexter sería tan clarividente? Y tan justo, añadió Nairi. Ya entiendo por qué Dexter hablaba tan poco de él. Debían de ser personas muy diferentes. Decidieron celebrar este giro de los acontecimientos en un pequeño café cercano. Mientras tomaba una taza de café, Nairi se permitió pensar en el futuro por primera vez en días. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó Audrey. Nairi se quedó pensativa un momento. Durante los últimos 3 años, su vida había girado en torno a Dexter, sus planes, su mundo. Ahora tenía que redescubrir sus propios deseos y objetivos. Primero volveré al trabajo, dijo. Mis alumnos deben echarme de menos. Luego terminaré mi libro sobre escritoras y después ya veremos. Quizá deberíamos tomarnos unas vacaciones. Audrey lo sugirió. Un viaje a algún sitio, un cambio de aires. Tal vez, sonrió Nairi. Siempre he querido visitar Inglaterra, a los lugares donde vivieron mis escritores favoritos. Me parece estupendo. Audrey levantó la taza.
Brindo por un nuevo comienzo. Nairi levantó la taza, sintiendo que la esperanza se agitaba en su corazón. La traición de Dexter le había dejado una herida profunda, pero ahora sabía que podía curarse. Al día siguiente, Nairi regresó a su piso. Se pasó horas reordenando muebles, cuadros y fotografías, deshaciéndose de cosas que le recordaban a Dexter. Era su forma de recuperar el control de su propio espacio y de su vida. Esa tarde, Foster llamó. «Señorita Torrance, quería que supiera que he hablado con Dexter», dijo. «Le dejé claro que estoy al tanto de la situación entre ustedes y que no le conviene tratar de presionarla más». «¿Cómo reaccionó?», preguntó Nairi, ligeramente inquieta. «Sorprendentemente tranquilo», respondió Foster. «Creo que se dio cuenta de que el juego había terminado. Además, le insinué que aún tenía una oportunidad de heredar si mostraba sinceridad en la relación. Eso debería distraerlo de ti». «Gracias», dijo Nairi aliviada. «Te agradezco mucho tu ayuda». «De nada», contestó Foster. «Y, señorita Torrance, si le interesa, la Fundación Alfred Ramírez está buscando nuevos administradores. Alguien con su experiencia en literatura y educación sería muy valioso». A Nairi le sorprendió la oferta. «Me lo pensaré», dijo. «Gracias por la oferta». Tras su conversación con Foster, Nairi permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando la ciudad que se hundía en el crepúsculo vespertino. La oferta de formar parte del patronato de la fundación había sido inesperada, pero no dejaba de ser irónica. De no haber sido por el engaño de Dexter, nunca habría conocido el legado de Alfred Ramírez ni habría tenido la oportunidad de contribuir a la causa que él había iniciado. Una semana después, Nairi volvía a trabajar en la universidad. Sus compañeros y alumnos se alegraron de tenerla de vuelta y nadie hizo demasiadas preguntas. Al parecer, el decano se había asegurado de que su ausencia temporal no se convirtiera en objeto de cotilleo. La noche después de clase, entró en el despacho del decano para agradecerle su comprensión. «Señorita Torrance», dijo el doctor Bright, «me alegro de que haya vuelto. Por cierto, quería darle la noticia de que la universidad ha recibido una subvención de la Fundación Alfred Ramírez para desarrollar un programa de literatura, y tu nombre se mencionaba expresamente en una carta de su director ejecutivo». Nairi se sorprendió. «¿Mi nombre? Pero yo no tengo nada que ver con esa fundación». «Quizá tengas un admirador secreto», sonrió la decana. «En cualquier caso, es una gran noticia para nuestro departamento». Al salir del despacho del decano, Nairi sonrió. Era evidente que Benjamin Foster había decidido no perder el tiempo. Era su forma de hacerle saber que era bienvenida en el consejo de administración. De camino a casa, Nairi reflexionó sobre los extraños giros del destino. Hacía solo una semana se había sentido perdida y traicionada, y hoy se abrían ante ella nuevas oportunidades y perspectivas. Al entrar en su piso, Nairi vio que le habían metido un sobre por debajo de la puerta. Contenía una postal con una vista de Londres y una breve nota. «Cuando estés lista para empezar un nuevo capítulo, llámame. B. Foster». Adjunto a la postal había un cheque por una suma considerable de la Fundación Alfred Ramírez, con la inscripción «Beca para la investigación de la obra de escritoras victorianas». Nairi sonrió. Quizás el viaje a Inglaterra llegaría antes de lo que había planeado, y tal vez ese viaje fuera el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Se acercó a la ventana y contempló la puesta de sol. El dolor de la traición aún no había desaparecido del todo, pero ahora Nairi sabía que era más fuerte de lo que pensaba. Había superado la prueba y había salido de ella con una nueva comprensión de sí misma y del mundo que la rodeaba. El futuro ya no la asustaba. Le ofrecía nuevas posibilidades, nuevos horizontes, nuevos proyectos.
y estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto y la mente despejada, sabiendo que ahora solo vivía según sus propias reglas y para sus propios objetivos.